¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a su sesión de historia para sexto grado y para eso ya nos acompaña el profesor Víctor Pérez. Profesor, ¿cómo está usted? Muy bien, María, muy buenos días. Muy buen día. Buenos días a todos los alumnos en casita, alumnos de sexto grado y alumnas de sexto grado. Hoy tenemos un tema muy interesante sobre los procesos de escritura. ¿Ok? Entonces vamos a dar inicio a nuestro tema. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Este Pues, es un tema que ya habíamos comenzado a ver desde la sesión anterior, ¿cierto? Así es. Yo Muy me bien. acuerdo. Bueno, como lo manejamos en la clase anterior, el proceso de sedentarización hizo Sí. posible el desarrollo de aldeas, Ajá. la gradual concentración de viviendas, Sí. las obras ceremoniales, comerciales y gubernamentales Sí. en un solo sitio dieron origen a las primeras ciudades que fortalecieron el crecimiento de los habitantes. Muy bien. En estas ciudades Ajá. podemos encontrar que las más antiguas nacieron o se formaron en Mesopotamia Muy bien. y de una parte muy importante, Sí. que contaban también con miles de habitantes. ¿Ok? Muy bien. Ahora, también tenemos que las ciudades impulsaron también el intercambio de productos y de conocimientos, lo que dio lugar al surgimiento de las grandes civilizaciones agrícolas. Y fue una de las primeras civilizaciones que inventaron la escritura. También tenemos que los símbolos fueron la base de los primeros sistemas de escritura, de signos. Principalmente tenemos por su forma los cuneiformes, los jeroglíficos, los ideográficos y los alfabéticos. Y en esta clase vamos a ubicar de manera temporal y espacial las civilizaciones que inventaron los primeros sistemas de escritura, sus características y su uso. Perfecto. Entonces vamos a pasar a realizar la primera actividad, Muy en la bien. cual vamos a permitir que todos ustedes también en casa busquen un mapamundi. Si no lo tienen, pueden tomar como ejemplo el libro de historia, la página 15, y calcarlo en su cuaderno. Así es. Ya que tengamos nuestro mapa, vamos a ubicar las primeras civilizaciones que dieron origen a la escritura. A ver, Muy bien. nosotros ya tenemos preparado nuestro mapa aquí en el fondo. Ok. Una de las primeras civilizaciones, Ajá. ¿cuál fue? La que mencionamos, fue la mesopotámica. Mesopotámica. En la mesopotámica Así es. surgió el sistema de escritura cuneiforme. Así es. Prácticamente lo tenemos aquí. Ajá. En Ahí se Mesopotamia. ubica Muy principalmente bien. en lo que es el territorio de Irak. Ajá. Ahí surgió la primera escritura cuneiforme Muy bien. y data en el año 3500 antes de Cristo. Muy Ok. bien. Y entonces, ¿cuál es el segundo sistema de escritura, profesor? El segundo sistema de escritura es el jeroglífico, Ajá. que se dio en Egipto. Ah, ese ya lo habíamos visto también en la sesión anterior, yo me acuerdo. Que es el que tiene, ¿verdad?, los simbolitos. Así es. Que están así. Este sistema de escritura Ajá. se le atribuye a la civilización egipcia, Así. Ujú. que se ubicaba en los márgenes del río Nilo, Ajá. en lo que hoy conocemos prácticamente este lugar que no ha cambiado. Su Egipto. escritura está basada en símbolos y data del año 3500 a 3200 antes de Cristo. Ese es el segundo sistema de escritura. ¿Y el tercer sistema de escritura, dónde fue? El tercer sistema de escritura Ajá. lo ubicamos aquí, Muy bien. que fue el alfabético y surgió en la civilización fenicia, Fenicia, que actualmente es el territorio de Siria y Líbano. Siria y Líbano. Pegadito a donde estaban. Así es. los Este sistema de escritura fue adoptado por los griegos entre el año 1000 a 800 antes de Cristo. Muy bien. Y es lo que conocemos en la actualidad como nuestro sistema alfabético. Alfabético. Así es. Muy bien, perfecto. Muy bien. Entonces, estas principalmente son las ciudades, las civilizaciones donde se crearon los primeros sistemas de escritura. El más antiguo es en Mesopotamia. Sí. Perfecto. Ahí anótenlo ustedes en su cuaderno.
siguiente actividad, La profe? siguiente actividad vamos a realizar una tabla con las características de las civilizaciones y los primeros sistemas de escritura que ellos inventaron. Así Para lo es. cual vamos a realizar en nuestro cuaderno, nosotros vamos a tomar el pizarrón, realizar esta tabla. ¿Qué te parece? Vamos a realizar. Muy Primero bien. tenemos que quitar nuestro mapa porque si no va a estorbar, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la tabla, profe? ¿Qué información va a contener? Bueno, vamos a poner ahí Pásamelo, profe, yo aquí lo... qué tipo de civilización tenemos, Ajá, esa va a ser Sí. una primera columna, ¿cierto? tipo de escritura que inventaron, Muy bien. cuándo surgió, Ajá, sus características. muy bien. ¿Qué le parece si lo vamos, Va muy bien, vamos anotando empezando. para que los Perfecto. alumnos puedan saber qué tienen que anotar? Bueno, tenemos que realizar un cuadro. Ajá. Ah. A mí no me hubieran salido así de derechitas las rayas, la verdad. Y entonces en la primera columna vamos a anotar las civilizaciones. Así es. Civilización. Y ahí ustedes van a anotar las que ya vimos hace rato. Ponemos, por ejemplo, La mesopotámica, que fue la que vimos que es la que inventó el primer sistema de escritura. Tenemos tipo de escritura. Tipo de escritura que inventaron, eso ya lo saben, ya lo vimos desde hace una sesión. Así es. Empieza Tipo de con C. escritura, que es la Cuneiforme. cuneiforme. Yo sí puse mucha atención. Tenemos la posible fecha de aparición. Así es. ¿Cuál es la posible fecha de invención? De aparición. Características principales de esta escritura. Así es. Usos de la escritura. Así es. Y entonces, Ahora, ahora sí, sí. tenemos tres civilizaciones de las que hablamos. Hablamos de las siguientes civilizaciones. La mesopotámica, ya tenemos qué tipo de escritura tienen. La cuneiforme. Posible fecha de aparición, lo mencionamos, ¿cuál fue? 3500 3.500 años antes de Cristo, aproximadamente. Así es. ¿Ok? Características principales de la escritura cuneiforme. Bueno, la escritura cuneiforme se escribía en tablillas, en columnas y eran escritas con un punzón de cáñamo. Y de ahí su forma, ¿cierto? De Así cuña. es. Por eso se llaman cuneiforme, porque tienen forma de cuña. Ah, ¿Qué uso le darían? yo me sé uno, profe. A ver, Sí. Yo me sé el uso de leyes. Lo utilizaban para escribir leyes. leyes, Cuentas posiblemente, ¿cierto? cuentas, Hacer un recuento de qué tenían, qué no tenían, cuánto vendieron, qué intercambiaron. así es. Vamos a dejar así como Perfecto. ejemplo nada más. Muy bien. Tenemos la siguiente civilización que sería La egipcia. la egipcia. Entonces, la egipcia Y su escritura era era jeroglífica. jeroglífica. Que aparecían en esas paredes en las que vemos que están como Muy bien. así. Su posible fecha de aparición fue Ajá. en el año, lo mencionamos, 3500 a 3200 antes de Cristo, aproximadamente. Así es. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las características principales de este tipo de escritura? ¿Cuáles son las características principales? Bueno, tenemos como características principales que eran por parte de, a base de símbolos. 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 Y yo tengo un dato Símbolos. curioso, interesante. Cuando ustedes vean rodeado un símbolo, como en un cáñamo, como en un hilo, como si estuviera rodeado, eso significa que es un nombre, ¿eh? Ok, con símbolos y figuras. Y figuras. Muy bien. Muy bien. ¿Qué uso se le daría a este tipo de escritura? En ese lo utilizaban para contar historias.
Contaban las historias de los exactamente, faraones, contar sucesos históricos. historias. Dejaban también escritos los sacerdotes en unos rollos, dejaban escritos ritos, Ritos, muy bien. prácticas médicas, también dejaban escritas. Prácticas médicas. Y esos, como usted dice, son algunos. Hasta se han encontrado poemas. Prácticas médicas, ¿ok? Ujú. Prácticamente ya llevamos 2 civilizaciones. Así es. La tercera civilización fue La griega. griega, exactamente, la griega. ¿Y aquí qué tipo de escritura fueron las que descubrieron ellos o adoptaron principalmente? Vimos Fue que la es escritura, alfabética. fue la escritura alfabética. Porque empieza con alfa, beta. Alfabética. Ujú. Y surgió en el año 800 antes de Cristo Así es. aproximadamente. Ujú. ¿Ok? Muy bien. Veíamos que era entre el 1000 y el 800, Sí, ¿cierto? pues vamos a poner que en el 800, 800. antes de Cristo Muy bien. principalmente, ¿ok? Profesor, ¿y cuáles son las principales características de la escritura griega? Pues las principales características son, empiezan Ajá. a formarse Muy bien. Empiezan a formarse las primeras. Veo ahí que está usted anotando. las primeras letras. Pero recordemos algo aquí muy importante, Sí. que la escritura alfabética surgió en Fenicia, pero fue adoptada por los griegos para crear el alfabeto que hoy conocemos. Muy En la bien. actualidad, ahora sí, vamos a ver ya puntualizado esto. ¿Qué te parece si vemos cuál es el uso de esta escritura alfabética? Muy bien. Pues el uso, con mayor razón, ya tenemos libros completos que están escritos con el alfabeto griego. Entonces allá teníamos mitos, leyendas, leyes. Tenemos una cantidad de libros, ¿cierto, profe? Para poder Así es. citar, ¿no? La Odisea. Tenemos, ¿qué otros tenemos? Ya todo el arsenal que fue escrito de allá para acá Así con el es. alfabeto. Es cierto. ¿sí? Con la escritura alfabética, prácticamente. Muy bien. Así es. ¿Y qué te parece ahora, María? Ya Sí. que llenamos nuestro cuadro, invitamos a los alumnos y alumnas allá en casa que también lo realicen en su cuaderno y se lo presenten a es. su maestro o maestra. Y entonces ustedes ya saben, completen su cuadro con la mayor cantidad de información que puedan recabar en distintas fuentes. No se queden solo con su libro de texto. Y de hecho les tenemos una sorpresa. Les tenemos unos videos que les van a ayudar a completar este cuadro. Así que pongan mucha atención. La caligrafía cuneiforme, inscrita sobre tablillas de arcilla fresca con pequeñas cuñas que dejaban un trazo angular, es considerada la primera forma de expresión escrita de la humanidad. Recientemente, en los acervos del Museo Nacional de las Culturas, se identificaron 2 de ellas, elaboradas en el año 2040 a.C. en lengua sumeria. En el proceso de revisión de la colección, detectamos unas piezas que habían llegado por intercambio de la Universidad de Pensilvania. Entre esta colección había 2 tablillas originales con escritura cuneiforme del 2300 a.C. aproximadamente. Las piezas miden alrededor de 5 centímetros y sus inscripciones narran aspectos administrativos de los primeros campos agrícolas del Medio Oriente. Esta tablilla es un recuento de lo que se estaba cosechando en una parcela. Entonces dice ahí cuántos trabajadores, cuántos atados de lo que se estaba cosechando estaban sacando. En el mundo hay muchas tablillas redactadas en lenguas como el acadio, el amita e hitita, además del sumerio. Pero son como un gran rompecabezas porque cada vez que aparece una y se traduce, aporta algo nuevo para conocer la vida en la antigüedad. Con estas 2 tablillas que se acaban de descifrar gracias a la ayuda del doctor Molina en Barcelona, pues el Museo de las Culturas, digamos, que se suma a completar el rompecabezas, digamos, de la documentación de este periodo. Las tablillas de escritura cuneiforme se podrán apreciar en la nueva sala Culturas del Medio Oriente Antiguo, que próximamente abrirá al público en el Museo Nacional de las Culturas, en la calle de Moneda número 13, Centro Histórico.
Esta obra que se encuentra a nuestras espaldas es el Código de Hammurabi, es del 1750 a.C. y toda su superficie está escrita en caracteres cuneiformes, en este caso en la lengua acadia. Básicamente empezamos en la esquina superior, abajo de la estatua, leemos de derecha a izquierda y de ahí hacia abajo. Las primeras 6 líneas que pueden notar es un prólogo donde Hammurabi proclama cómo le dictaron las leyes. En la parte superior, justamente estas leyes las está dando Shamash, el dios del sol, el dios de la justicia, se le está otorgando a Hammurabi. Esto nos da cuenta de que las leyes son divinas, y este tipo de estelas se colocaban en el centro de las ciudades para que todos los escribas pudieran acercarse y pudieran leer las leyes y proclamar justicia en las ciudades mesopotámicas. Y justamente las leyes que le dicta son 297, y las famosas leyes del talión, que es ojo por ojo, diente por diente, las podemos leer en la parte superior. Pues ya ustedes pueden completar ahora sí su cuadro y pueden poner como ejemplo en la escritura mesopotámica, pueden poner el Código de Hammurabi y ya vieron para qué se utilizaba y cómo servía. Así también como la escritura cuneiforme. Así es. También nos vimos ahí cómo se utilizaba. Muy bien. Sí. Ahora vamos a invitar a nuestros alumnos y alumnas en casa a que realicen la siguiente actividad. Pero antes, profe, yo sé que tenemos unas preguntas que los niños... que tienes mucha razón, tienen ahí exactamente. ganas de ¿Cómo saber? si vamos a olvidar de las preguntas que nos han elaborado los Sí, alumnos nos y mandaron. alumnas de 6º grado? Así Muy bien, es. qué bueno que te acordaste, María. Vamos a dar lectura a esas preguntas y a la contestación que les damos. ¿Qué te parece? Sí, es Muy bien. perfecto. Dice, ¿cómo se lee la escritura jeroglífica? Este sistema de escritura se lee como el que nosotros empleamos cotidianamente, es decir, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, de forma que pueda organizarse las ideas que forman un mensaje. Sin embargo, a diferencia de nuestro sistema de escritura, las palabras de la escritura jeroglífica no se representan con letras o sonidos, sino con símbolos o figuras. Esta es la respuesta a la primera pregunta que nos enviaron los alumnos de 6º grado. Muy María, si me haces el favor, Claro la que siguiente sí. pregunta. La segunda pregunta dice, ¿qué materiales se usaron para escribir las tablillas cuneiformes? Y la respuesta es cañas y arcilla. Los dos materiales se encontraban fácilmente en los ríos que recorrían las ciudades de Mesopotamia, en lo que actualmente es Irak y el este de Siria. Usando estos dos elementos se escribió la mayor parte de las tablillas. Es curioso que, a pesar de que algunas tablillas fueron usadas solo una vez y por un corto tiempo, hayan sobrevivido tantos años hasta llegar a nosotros. Así es. Y por último vamos a dar lectura a la pregunta 3, que dice, ¿de dónde viene el sistema de escritura que aprendemos en la escuela? Bueno, aquí tenemos como respuesta, nuestro sistema de escritura es alfabético. Seguramente recordarás que cuando comenzaste a escribir, lo primero que aprendiste fueron las vocales y después las consonantes. Estas letras, a diferencia de las figuras que vimos en los jeroglíficos, no representan ideas, sino sonidos. Así es como damos contestación a las preguntas que nos enviaron los alumnos y alumnas de 6º grado. Ahora bien, considera que lo que has aprendido hasta ahora ya es muy fácil para ti. Con esto iniciaste tal vez en el 1er grado. Para ti ya es algo muy fácil de dominar y manejar, pero recuerda que este sistema de escritura alfabético surgió en Fenicia y fue adoptado por los griegos y data de los años 1000 a 800 a.C. Muy bien. Pues esto ya es el cierre de nuestra sesión del día de hoy. Profesor Víctor Pérez, muchísimas gracias por todo lo que nos compartió hoy. Muchas gracias a ti. Gracias Y a así ustedes. hemos terminado con la invención de la escritura y las primeras ciudades. Continuamos con geografía. Llegó el momento de movernos. Hola, ¿qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados, y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo. Vamos a empezar. Vamos a estirar las piernas un poco abiertas y vamos a ir primero hacia un lado, lo más que podamos hasta poder tocar nuestro pie. Nos quedamos unos segundos
que disfruten el estiramiento, que sientan como toda la parte de aquí duele un poquito del estiramiento, pero cuando se levanten se van a sentir súper bien. Vamos hacia el otro lado. Igualmente, sientan como toda esta parte se va estirando, atrás de la rodilla. Regresamos y ahora vamos a ir hacia enfrente. Lo más que puedan. Hacia enfrente. Igualmente nos quedamos unos segundos para poder estirar. Nos incorporamos y ahora vamos a levantar el brazo contrario del lado donde vamos a ir. ¿Ok? Entonces levanto el brazo izquierdo y voy hacia el lado derecho. Unos segundos también a disfrutar el estiramiento. Ahora regreso y ahora lo que voy a hacer es subir el brazo derecho e ir hacia el lado izquierdo. Me gusta mucho este tipo de estiramientos porque al final te sientes muy relajado. Vamos un poco más, un poco más. Ok. Regresamos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a meter la pierna que más quieran hacia el centro. Y ya que estemos en esta posición, ahora sí, otra vez vamos hacia adelante. Ok. En este estiramiento vamos a estirar, aparte de la pierna, el glúteo. Igual, unos segundos. Vamos con la otra pierna. Hacia adelante. Hacia adelante. Va a doler un poco, al principio es normal, pero el chiste es que lo hagan muchas veces, diferentes veces en la semana, para que vayan aumentando su flexibilidad y se vayan sintiendo mejor cada vez. Listo. Estos ejercicios también los pueden utilizar para después de una actividad física fuerte. Ahora vamos a hacer maripositas. Vamos a juntar así los pies y vamos a moverlos un poco. Así es. Y ahora vamos a pasar con la parte de los brazos. Los brazos pueden ponerse en la posición que ustedes más sientan cómoda. Vamos a empezar con este brazo hacia adelante. Ahora el otro brazo hacia adelante. Ahora hacia atrás. Primero un brazo, después el otro brazo. Nos relajamos un poco. Ahora vamos a estirar el cuello. El cuello es de las partes más ricas para estirar. Vamos a agarrarlo y vamos hacia abajo. Primero hacia el lado en donde está nuestro brazo y nos estamos agarrando la cabeza. Y luego hacia el centro. Ahora cambiamos de brazo. Y ahora hacia el centro. Muy bien. Ahora vamos a mover un poco el cuello. Vamos a relajarlo. Hacemos medios círculos. Bueno, esta es la rutina de ejercicios, de estiramientos que yo les puedo recomendar. A mí me gusta mucho, lo disfruto mucho y esto sirve para antes de hacer ejercicio, para después de hacer ejercicio o simplemente para ir ganando flexibilidad día con día. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si tienes tus libros de texto en casa, consúltalos. Léelos con paciencia y pide ayuda a un adulto si algo no entiendes. Si no los tienes, no te preocupes. También puedes consultar en algún libro de tu casa o en internet. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Nos vemos, gracias.
Hasta la próxima. Thank you.